Esto te lo cuento como se lo contaría a un colega tomando una caña en el bar. Me enteré de la peor manera posible. No fue por un mensaje, ni por una llamada sospechosa. Fue porque la vi. Con mis propios ojos. Semidesnuda. Riéndose como una cría. Y no conmigo. Era un domingo por la mañana, de esos tranquilos, de otoño, en Madrid. Yo había bajado a tirar la basura y a comprar pan para el desayuno. El ascensor estaba estropeado, otra vez, así que subí por las escaleras los 6 pisos con la bolsa de papel en la mano y el croissant aún calentito. Iba cansado, sudando un poco, pero de buen humor. Iba pensando en lo que le diría a Laura para convencerla de hacer una escapada a Toledo el fin de siguiente. Llevábamos semanas sin desconectar. Y entonces pasó. Subí hasta el 5º, y cuando giré para seguir al 6º, me paré de golpe. Me dio por mirar hacia la terraza del vecino de enfrente. Una terraza grande, con vistas al patio interior, donde a veces colgaban la ropa o se ponían a hacer barbacoas los domingos. Y allí estaba ella. Mi mujer. Laura. Con una camiseta de tirantes que no era suya, sin sujetador, y unas braguitas negras que reconocí porque yo mismo se las había comprado en un pack de 3 hace meses en el Corte Inglés. Estaba sentada sobre una tumbona, con las piernas cruzadas, hablando con alguien. Me acerqué al barrote de la escalera, disimuladamente, como si no fuera mi vida lo que estaba viendo arder desde esa altura. Y allí lo vi a él. Camisa abierta, calzoncillos, copa de vino en la mano, y esa risa de gilipollas que sabes que no es por el chiste, sino por lo que vino antes. Era Manu, el vecino del primero B separado, musculoso de gimnasio barato, y con esa mirada de me da todo igual que siempre me cayó mal. Me quedé congelado. No fue una escena sexual, pero fue mucho peor. Fue íntima. Cómplice. Algo que no se puede justificar diciendo no significó nada. Estuvieron así un rato. Ella se levantó, se metió dentro, y él se quedó mirando su móvil. Yo no podía moverme. No podía respirar. Cuando reaccioné, subí las escaleras sin hacer ruido, entré en casa y dejé la bolsa del pan sobre la encimera. No dije nada. Laura llegó 1 hora después. Pelo mojado. Ropa distinta. Y un beso en la mejilla que sentí como una puñalada. Me dijo que había bajado a tirar el reciclaje y que se encontró a una vecina, que se pusieron a hablar. Que se le fue el tiempo. Que lo sentía por tardar tanto. Y ahí estaba yo, con el pan frío, la boca seca y el corazón hecho mierda. ¿Quieres que te cuente lo peor? No le dije nada. Ni esa noche, ni al día siguiente. Me lo tragué entero. Pero algo dentro de mí se rompió. Y ahí empezó todo. La investigación, el silencio, la rabia, las ideas. Porque si me vas a traicionar, por lo menos no lo hagas a plena luz del día, en la terraza de otro, mientras yo bajo a por un croissant. Durante los siguientes días, hice todo lo posible por no perder la calma, y no te voy a mentir, no fue fácil. Irme a trabajar sabiendo lo que había visto, dormir en la misma cama con ella mientras en mi cabeza no dejaba de repetirse la imagen de su cuerpo medio desnudo en la terraza de otro, me estaba desgastando a un nivel que no había sentido nunca. No es que estuviera en negación, no. Era otra cosa. Era como estar atrapado dentro de un coche que se está llenando de humo, viendo que la puerta está abierta pero sin poder mover el cuerpo para salir. Me levantaba, me duchaba, me vestía, le preparaba café, ella me daba los buenos días con una sonrisa que antes me encantaba y ahora no podía ni mirar, y yo respondía con una frialdad que ella seguro notó, aunque no dijo nada. En el taller, mis compañeros lo notaban. Uno me preguntó si me pasaba algo, le dije que tenía dolor de espalda, otro me ofreció un ibuprofeno, le dije que ya había tomado uno. Ni yo sabía por qué seguía callando. Supongo que parte de mí necesitaba entender qué estaba pasando exactamente. No era suficiente con verla allí,
tenía que saber si eso había sido un desliz o una historia larga, si era algo nuevo o si llevaba meses engañándome mientras yo hacía las compras, planchaba la ropa y la escuchaba hablarme de su trabajo como si todo fuera normal. Y si te soy sincero, también quería saber si era el único. Porque en esos días no podía sacarme de la cabeza la idea de que tal vez yo había estado viviendo en una mentira más profunda de lo que creía, una que no tenía solo una cara ni un solo nombre. La noche del miércoles, sin que ella supiera nada, bajé al buzón y saqué su extracto bancario, el que todavía nos llega en papel porque a ella le gusta revisar las cuentas a la antigua, decía. Me senté en la cocina y revisé cada gasto de los últimos 3 meses. No encontré nada llamativo. No había cargos raros, ni hoteles, ni Uber Eats a domicilio que no coincidieran con los días en que habíamos cenado juntos. Pero algo me llamó la atención, 2 pagos hechos con tarjeta en una tienda de ropa de hombre en Lavapiés. Uno de 65 euros, otro de 80, con una semana de diferencia. Nunca me había comprado ropa allí. De hecho, nunca me ha comprado ropa en general. Siempre decía que yo era demasiado maniático con lo que me ponía, y era verdad. Entonces, ¿para quién eran esos pagos? A la mañana siguiente, salí del trabajo 1 hora antes y pasé por esa tienda. Fingí interés en unas camisas y le pregunté al dependiente si recordaba a una mujer morena, bajita, con el pelo rizado, que hubiese venido a comprar algo en los últimos días. Me miró como si le hubiese pedido la contraseña del Wi-Fi, pero justo una chica desde el fondo del local se acercó y dijo, ¿Laura? Sí, claro que me acuerdo, vino 2 veces a buscar ropa para su novio, o su marido, no lo dijo muy claro. Sentí que la mandíbula se me apretaba sola, que la sangre me subía a la cara. ¿Le dijo para quién era?, le pregunté. No, pero era ropa de chico joven, bastante moderna. Yo le pregunté la talla y me dijo que era para alguien delgado, con espalda ancha pero brazos finos, algo así. Le di las gracias, salí del local y caminé unos minutos sin rumbo, con el cuerpo tenso como una cuerda mal afinada. A esas alturas ya no quería pruebas. Quería entender el alcance. Saber si estaba con él por sexo, por cariño, por aburrimiento o por todo eso junto. Volví a casa y ella estaba en la cocina, cortando calabacín para hacer una crema que yo odiaba. Me dijo que había pensado que podríamos cenar algo ligero porque últimamente estábamos comiendo muchas porquerías. Asentí sin decir nada, abrí la nevera, saqué una cerveza, me senté frente a ella y la observé. No podía evitarlo. Cada gesto suyo me parecía falso. Cada palabra me sonaba a actuación. Incluso su manera de pelar las verduras, que antes me parecía encantadora, ahora me parecía mecánica, como si estuviera representando un papel para alguien que ya no existía. Esa noche decidí seguirla. Me metí en la cama, fingí estar agotado y me quedé de espaldas, mirando la pared, esperando. A las 11:15, se levantó. Pensé que iba al baño, pero no. Abrió el armario, se puso unos vaqueros ajustados, una blusa que casi nunca se pone porque dice que se le marcan los pezones, y se echó perfume. No el habitual. Ese otro, el caro, el que se compró hace meses para ocasiones especiales. Tomó el bolso y salió sin hacer ruido. Yo ya estaba vestido y esperándola. Bajé por las escaleras y la vi salir del portal, tomar la calle a la derecha y caminar hacia la parada de taxis. No pidió un coche por app, no se subió al metro. Esperó en la esquina hasta que un taxi se detuvo, habló con el conductor y se subió. Pedí otro taxi y le pedí al chofer que lo siguiera, sin perderlo de vista. Fueron 10 minutos de silencio tenso hasta que el taxi se detuvo frente a un edificio de esos nuevos, de fachada de cristal, con portero automático. La vi bajar, arreglarse el pelo frente a la puerta y marcar un número. Esperó, sonrió, y cuando la puerta se abrió, subió sin mirar atrás. No necesitaba más. Volví a casa con las manos temblando. Me quité los zapatos, apagué las luces, y me senté en la mesa de la cocina con otra cerveza. Estuve allí 2 horas,
mirando el vacío. Me dieron las 3:15 cuando la escuché llegar. Entró sin hacer ruido, como si fuera una adolescente volviendo de una fiesta prohibida. Se metió al baño, luego a la habitación. Yo seguía en la cocina. Encendí la luz. Cuando me vio, se quedó paralizada. ¿Qué haces despierto?, me preguntó con voz baja, casi culpable. No respondí. Solo la miré. ¿Estás bien?, insistió. No sabía por dónde empezar, ni cómo decirle que sabía lo que había hecho, ni cómo preguntar sin gritarle en la cara. Así que solo dije: ¿quién vive en ese edificio de la calle Jorge Juan? Su cara cambió en un segundo. Pasó del susto a la confusión, luego a una expresión neutra, como si estuviera calculando algo. No respondió. ¿Quién es?, volví a preguntar, esta vez con la voz firme. ¿Qué hacías allí?, me soltó, intentando girar la situación. No me contestes con preguntas. Dime quién es. No es lo que piensas, dijo al fin, y en ese momento supe que todo lo que venía después serían mentiras. Y así empezó la caída. La primera grieta, el primer golpe, la primera noche donde el amor se convirtió en una palabra vacía entre dos personas que, hasta hace poco, lo compartían todo. Cuando ella dijo que no era lo que yo pensaba, sentí que mi paciencia se estiraba como un cable viejo al borde de partirse. No quería levantar la voz, pero tampoco quería escuchar explicaciones vagas que no respondieran nada. Me levanté de la silla, respiré hondo y me acerqué despacio, no para intimidarla, sino para que entendiera que esa noche no iba a escaparse de la conversación como hacía otras veces cuando el tema no le convenía. Ella dio un paso atrás, apoyándose en el marco de la puerta, como si necesitara sujetarse para no derrumbarse. No parecía arrepentida, parecía acorralada. Y eso, en lugar de calmarme, me confirmó que estaba escondiendo más de lo que decía. Le repetí que necesitaba saber quién vivía allí. Ella siguió en silencio, con los labios apretados, moviendo un pie hacia atrás como si quisiera salir del pasillo sin que yo lo notara. Le dije que la había seguido porque llevaba semanas observando comportamientos que no encajaban con la persona con la que yo me había casado y que, aunque al principio había intentado justificarlo todo, lo de aquella noche ya no tenía explicación posible. Ella cerró los ojos unos segundos y soltó un suspiro largo, como si quisiera preparar el terreno, y dijo que era un compañero del trabajo. No dijo su nombre, no dijo cuánto tiempo llevaba viéndolo, no dijo si era algo reciente o algo que venía de meses. Simplemente un compañero. Le pedí el nombre. Ella se pasó la mano por la frente, nerviosa, y dijo que se llamaba Sergio. Cuando le pregunté si era el único, se molestó y me soltó que no iba a soportar interrogatorios. Le respondí que no estaba interrogando, estaba pidiendo claridad porque me había pasado casi una semana entera con el estómago encogido, sin saber si lo que había visto era un error, un impulso, o la parte visible de algo más grande. Ella se quejó de que la estaba presionando, que no era el momento para hablar así, que estaba cansada, que tenía la cabeza mal. Le dije que a mí tampoco me apetecía tener esta conversación, que también estaba cansado, pero que si entraba por la puerta con otra ropa, otro perfume y una hora que no coincidía con lo que me había contado, lo mínimo era que respondiera. El ambiente estaba cada vez más tenso. Ella fue a la cocina a servirse un vaso de agua, aunque ni lo tocó. Yo me apoyé en la encimera sin cruzarme de brazos, intentando no parecer un juez de tribunal. Le dije que quería escuchar la verdad entera, sin rodeos. Ella dio un trago seco, miró al suelo y dijo que llevaba viéndose con Sergio hacía 3 semanas. Se lo dije claramente, que no me creía nada, que después de verla en la terraza del vecino en ropa interior yo ya sabía que había algo más y que no tenía sentido que ahora intentara reducirlo a 3 semanas. Cuando mencioné lo de la terraza, el color se le fue de la cara. Me dijo que eso no tenía nada que ver, que solo había bajado porque Manu le había pedido ayuda con unos papeles del edificio.
Le dije que me explicara qué clase de papeles se revisaban semicubierta en la terraza de un vecino un domingo por la mañana. No supo qué decir. Intentó hablar, tartamudeó un poco, y acabó diciendo que yo estaba malinterpretando todo. En ese momento supe que ya no iba a decir la verdad completa. Tal vez porque no podía, tal vez porque no quería, tal vez porque tenía miedo de que yo descubriera algo más grande de lo que ella pensaba admitir. Así que dejé de preguntarle por qué había estado allí y pasé a la parte que realmente necesitaba resolver, si lo de esa noche era la única vez que había ido al piso de la calle Jorge Juan. Ella dijo que sí, demasiado rápido, sin pensarlo, y esa rapidez solo confirmó que mentía. Le pedí que volviera a responder. Repitió lo mismo, ahora con más contundencia, como si subir el tono hiciera su historia más sólida. Le dije que no hacía falta que me gritara, que solo tenía que decirme si era verdad. Se enfadó, dijo que yo estaba intentando provocarla, que me había convertido en alguien controlador y obsesivo. Le dije que no dijera tonterías, que la había seguido porque llevaba días sintiendo que había cosas que no encajaban y que ahora necesitaba saber si mi matrimonio estaba roto o si quedaba algo que pudiera salvarse. Ella se giró hacia la ventana, cruzó los brazos y dijo que lo que había ocurrido era una equivocación. Esa palabra me dio asco. Le pregunté si la equivocación había durado 20 minutos, 30, una hora, o si estaba hablando de algo repetido. Levantó la voz diciendo que no tenía por qué darme detalles íntimos de algo que ya había terminado. Le dije que yo tampoco tenía por qué estar casado con alguien que me mentía en la cara, así que lo mínimo era que fuera clara. Se quedó callada. Ni me miraba. Yo sentía que estaba a punto de romper algo, pero al mismo tiempo tenía una calma extraña, como si ya hubiera aceptado lo que estaba pasando aunque aún no pudiera ponerle palabras. Decidí cambiar de enfoque y le pregunté qué quería hacer. Si quería seguir conmigo o si quería dejarlo. Quería obligarla a mojarse, no que se quedara en la zona gris donde todo era confuso y nada se resolvía. Tardó un rato en responder. Me dijo que necesitaba tiempo. Le dije que no estaba pidiendo una decisión eterna, solo una posición mínima, saber si estaba dispuesta a trabajar en la relación o si prefería marcharse con él. Ella dijo que no quería dejarme, que lo que había pasado con Sergio no tenía que ver con amor, que había sido un escape. Cuando le pregunté de qué se estaba escapando, no supo responderme, solo dijo que se sentía vacía, que llevaba meses sintiendo que nuestra vida se había vuelto repetitiva, que nada la ilusionaba, que ya no se reconocía. Yo le dije que la hubiera escuchado si me lo hubiera contado antes, que no tenía sentido que utilizara eso como excusa para acostarse con otro. Ella se defendió diciendo que no sabía cómo hablarlo, que no quería preocuparme, que pensó que se le pasaría. Le dije que no entendía cómo alguien podía intentar arreglar un vacío acostándose con un compañero de trabajo y visitando un piso en secreto. Ella respondió que yo no entendía cómo se sentía y que no tenía derecho a juzgar su dolor. Le contesté que no estaba juzgando su dolor, estaba juzgando su comportamiento, que era muy distinto. Entonces se enfadó de verdad, me dijo que no confiaba en mí desde hacía tiempo, que yo estaba siempre cansado, siempre pendiente del trabajo, siempre distraído. Le dije que yo también tenía problemas, que no los usaba para destruir lo que teníamos y que si se había sentido sola, podría haberlo dicho. La discusión subió de tono. Ella se acercó y me dijo, no tienes idea de lo que me estaba pasando. Yo respondí, y tú no tienes idea de lo que me está pasando ahora. Se hizo un silencio incómodo. Ella me pidió que no tomara decisiones esa noche y que esperáramos a la mañana siguiente. Le dije que no iba a tomar ninguna decisión sin pensar, pero que necesitaba saber si había más hombres. Ella dijo que no. Le dije que no le creía. Ella dijo que me estaban pudiendo los nervios. Yo le pedí pruebas, señales, algo que me demostrara que estaba diciendo la verdad. Ella dijo que no tenía nada que demostrar, que si no la creía, era mi problema.
Y en ese momento sentí que acababa de romper algo importante, no porque me lo dijera a mí, sino porque se lo estaba diciendo a sí misma, como si ya hubiera asumido que mentirle al hombre con el que vivía era algo aceptable, algo que podía resolver con una frase vacía. Al final, fuimos a la cama sin resolver nada. Ella se acostó mirando hacia la pared, yo me quedé despierto, mirando el techo, sin encontrar descanso. Cada minuto que pasaba sentía más rabia, pero también más claridad. No podía seguir escuchando medias verdades. No podía dejar que ella manejara los tiempos como si yo fuera un espectador de mi propio matrimonio. Esa madrugada tomé la decisión de que no iba a quedarme quieto. Iba a descubrir todo, aunque ella no me lo contara. Y no iba a hacerlo por celos ni por orgullo, sino porque necesitaba reconstruir mi realidad, saber dónde estaba pisando. No podía vivir con un relato lleno de huecos. Y si ella no estaba dispuesta a completarlo, lo haría yo. Cuando desperté esa mañana, ella ya se había ido al trabajo. No dejó una nota, no dejó un mensaje, no dejó nada que indicara que la conversación de la noche anterior había significado algo para ella. Me quedé un rato sentado en el borde de la cama, sin moverme, observando el hueco vacío que había dejado en su lado. No estaba intentando dramatizarlo, simplemente era un detalle que me aclaraba que ella había decidido seguir adelante como si todo fuera reversible, como si la tensión de la noche anterior pudiera esconderse bajo la alfombra sin consecuencias. Ese gesto me confirmó que era el momento de dejar de esperar honestidad y empezar a moverme por mi cuenta. Cuando bajé a la cocina, encontré su taza de café en el fregadero, aún húmeda, y ese detalle me sirvió para cerrar cualquier duda de que ella estaba intentando aparentar normalidad mientras yo seguía atrapado entre la rabia y la necesidad de entender cada parte de su traición. Pasé la mañana reorganizando ideas, anotando mentalmente cada cosa que había observado durante las últimas semanas, tratando de unirlo todo para que nada se me escapara. Necesitaba un plan claro, algo que me permitiera recuperar control y definir mis pasos sin actuar impulsivamente. Sabía que si la confrontaba otra vez sin pruebas sólidas, ella usaría la misma estrategia de la noche anterior, desviando, minimizando, echando la culpa al cansancio o a mi obsesión. Eso no podía volver a pasar. Así que tomé una decisión que, aunque me costó, sabía que era necesaria. Empecé a preparar mi propia respuesta, un movimiento firme que no dependía de su sinceridad, sino de lo que yo pudiera comprobar. Lo primero era averiguar hasta dónde llegaba su relación con Sergio. No conocía al tipo, no sabía en qué área trabajaba, no sabía si tenía pareja, ni si era el mismo hombre con el que la había visto en la terraza del vecino. Así que llamé a Arturo, un amigo que trabajaba en recursos humanos en una empresa grande de Madrid y que siempre me había dicho que, si necesitaba ayuda con algo de contactos o información laboral, contara con él. Le expliqué que necesitaba identificar a un tal Sergio que trabajaba en la misma empresa que mi mujer sin dar demasiados detalles, solo dije que había cosas que estaba intentando aclarar. Arturo me pidió el apellido, pero como no lo tenía, se complicó. Aún así, me dijo que podía revisar la plantilla de la asesoría para ver si había algún Sergio en plantilla y, si encontraba uno, me avisaría en cuanto pudiera. No era una certeza, pero era un punto de partida. Después, fui al edificio de Jorge Juan. No pensaba entrar ni quería montar un espectáculo, simplemente quería confirmar si ella había vuelto ahí otros días, así que me quedé en un bar cercano, sentado junto a la ventana, con un café que no me bebí. Estuve casi 2 horas observando la puerta del edificio, viendo entrar y salir a gente que no conocía, oyendo conversaciones ajenas sin prestarles atención. No apareció ella, pero tampoco aparecía el tipo que yo había visto abrirle la puerta. Cuando ya estaba pensando en irme, vi a un hombre salir del edificio con la misma ropa que había llevado la noche anterior cuando la recibió. No estaba seguro de que fuera él porque desde la distancia la noche anterior no pude verle bien la cara, pero tenía la misma estatura, el mismo tipo de cuerpo y la misma manera despreocupada de caminar, como si no tuviera que rendirle cuentas a nadie. Salió hablando por teléfono y dijo algo como sí, ya te dije que hoy mejor en mi casa,
ayer fue un desastre, y ese comentario me golpeó directamente. No sabía si hablaba de ella, pero el tono, la frase y la tranquilidad del tipo me confirmaron que ese lugar no era nuevo para él ni para las situaciones que allí ocurrían. Volví a casa caminando. Necesitaba aire. En el portal, me encontré al vecino del primero B, Manu, el de la terraza, con una bolsa de deporte al hombro. Me saludó como si nada, como si no hubiera visto a mi mujer semidesnuda en su terraza días atrás. Le devolví el saludo porque no quería que sospechara nada. Lo observé mientras abría el buzón y pensé que tal vez él sabía más de lo que aparentaba. No se lo pregunté aún, pero me guardé la idea. Cuando llegué al piso, tenía un mensaje de Arturo. Había encontrado un Sergio en la empresa de Laura, apellido Cuellar, 35 años, soltero, departamento de contabilidad, con una antigüedad de casi 5 años. Me dijo que no podía darme más información sin meterse en problemas, pero que al menos ese dato confirmaba que existía un candidato claro. Le agradecí y seguí con mi plan. Busqué su nombre en redes. Encontré su Instagram, abierto, lleno de fotos en gimnasios, terrazas de moda, escapadas de fin de semana. No parecía especialmente discreto. Vi que tenía una foto reciente en el mismo edificio al que Laura había entrado la noche anterior. No había duda. Ese piso era suyo. A las 6 de la tarde, Laura volvió del trabajo. Entró como si nada, dejó el bolso, se quitó los zapatos y se acercó para darme un beso en la mejilla. Yo me aparté y ella se quedó quieta, mirándome como si yo hubiera hecho algo extraño. Le pregunté si tenía algo que contarme. Ella dijo que no, que había tenido un día agotador. Le dije que yo también había tenido un día movido y que había estado pensando en lo que hablamos la noche anterior. Ella frunció el ceño, como si no entendiera de qué estaba hablando o como si prefería no recordarlo. Le dije que necesitábamos hablar de nuevo. Ella dijo que no tenía energía, que prefería cenar y descansar. Le dije que no iba a cenar hasta que termináramos la conversación pendiente y que lo único que necesitaba era que fuera sincera. Ella se sentó en el sofá, cruzó las piernas y me pidió que hablara yo primero. Le pregunté si seguía viéndose con Sergio. Ella dijo que no. Le pregunté cuántas veces había ido a su piso. Ella dijo que una, la de la noche anterior. Le dije que había estado frente al edificio toda la tarde y que sabía que era mentira. Ella se ofendió, dijo que estaba acosándola, que necesitaba espacio. Le respondí que no se trataba de espacio, se trataba de que no podía seguir mintiendo en mi cara. Ella se levantó bruscamente del sofá y empezó a caminar por el salón, nerviosa, diciendo que yo estaba exagerando, que no estaba siendo justo, que ella tenía derecho a equivocarse y a sentirse mal sin que yo convirtiera todo en un interrogatorio. Le dije que si se sentía mal, lo entendía, pero que acostarse con otro no era un mecanismo aceptable para gestionar emociones, y que minimizar el daño como si fueran equivocaciones no ayudaba a resolver nada. Ella se sentó otra vez, esta vez más cansada, como si finalmente la realidad la estuviera alcanzando. Me dijo que no lo entendía, que todo se había salido de control, que al principio solo fueron conversaciones, que él la hacía sentir escuchada, que después se dejó llevar. Le pregunté en qué momento había decidido que nuestra relación ya no era suficiente como para venir a hablar conmigo antes de irse con él. Ella guardó silencio, bajó la mirada y dijo que no lo sabía. Le dije que necesitaba que fuera sincera, no para salvar o hundir nada, sino porque yo tenía derecho a entender qué había pasado. Ella levantó la mirada y dijo que llevaba meses sintiéndose desconectada de sí misma, que su rutina la estaba agobiando, que cada día le costaba levantarse, que la responsabilidad la tenía saturada, que sentía que yo vivía en mi propio mundo y que ella estaba sola incluso cuando estábamos juntos. Le dije que me lo podía haber contado. Ella dijo que no quería preocuparme. Le dije que ahora ya no importaba eso, que el problema era lo que había hecho después. Fue entonces cuando empezó a llorar. Lloraba sin hacer ruido, sin espectáculo,
como una persona que ya sabía que no podía revertir lo ocurrido. Yo me quedé de pie, mirándola llorar sin acercarme, no por crueldad, sino porque no sabía dónde colocar mis propias emociones. Ella me pidió perdón, pero no dijo por qué. Y ese detalle me molestó más que las lágrimas. Había llanto, había disculpa, pero no había reconocimiento concreto del daño. Así que le dije que si de verdad quería que yo creyera algo, necesitaba que dejara de proteger la imagen que tenía de sí misma y empezara a decir las cosas tal y como habían sucedido. Ella se tapó la cara con las manos y dijo, no puedo. Yo respondí, entonces no esperes que yo siga aquí sin saber la verdad. Esa frase la dejó quieta. Me miró sin parpadear. Me preguntó si la estaba amenazando. Le dije que no, que solo estaba siendo honesto, que ya no podía vivir en un matrimonio en el que yo tenía que adivinar qué parte era real y qué parte no. Ella preguntó si estaba pensando en dejarla. Le dije que dependería de lo que yo descubriera, no de lo que ella quisiera esconder. Ella se quedó helada. No dijo nada más. No se defendió. No intentó convencerme. No me pidió una oportunidad. Solo se quedó ahí, en silencio, como si por primera vez hubiera entendido que sus decisiones tenían consecuencias reales. Esa noche dormimos cada uno en una punta de la cama. No me tocó, no habló, no buscó acercarse. Y yo tampoco. Ya había iniciado algo que no se podía frenar. Ya había cruzado una línea. Y lo siguiente que iba a hacer sería algo que ella no podría ignorar, algo que pondría sobre la mesa la realidad completa, aunque doliera. El viernes salí del trabajo más temprano que de costumbre, sin decirle nada a nadie, sin contestar los mensajes de los compañeros, sin pasar por el bar donde solíamos parar a tomar algo al final del turno. No estaba de humor para fingir que todo iba bien. Fui directo al centro, a una tienda de tecnología donde compré una grabadora pequeña, fácil de esconder, con buena calidad de sonido. No tenía intención de usarla sin razón, pero después de lo que había escuchado las últimas noches, ya no confiaba en ninguna palabra que saliera de su boca. No iba a seguir jugando el papel de marido ciego mientras ella seguía dando vueltas con la versión de su historia que más le convenía. Si no quería contar la verdad, entonces tendría que demostrarla. Esa noche cenamos en silencio, sin peleas, sin miradas. Yo ya no esperaba nada de ella. Solo quería dejarle claro que el tiempo en el que podía manipular la situación se había acabado. Después de cenar me fui a dormir antes que ella. Dejé la grabadora activada, escondida entre mis camisetas, justo debajo de la ropa doblada, sabiendo que ella tenía la costumbre de hablar por teléfono cuando creía que yo dormía. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente revisé la grabación mientras ella estaba en la ducha. Se había encerrado en la cocina a las 12:15, había hablado en voz baja, apenas audible. Le decía a alguien que necesitaban parar unos días, que las cosas estaban muy tensas en casa, que yo estaba sospechando, que no sabía si podía sostener la versión que le había contado. No mencionó su nombre, pero hablaba con familiaridad, con ese tono blando que nunca usaba conmigo. Le dijo que lo sentía, que no quería que pensara que lo estaba dejando, que solo necesitaba poner en orden lo que estaba pasando conmigo. El tipo al otro lado no se oía, pero ella repetía cosas como no, no lo he hecho todavía, no, aún no se lo dije, sí, te juro que lo haré. Esa frase en particular me dejó en claro que había un plan del que yo no formaba parte. No la confronté. Ni esa mañana, ni las siguientes. Empecé a moverme con cuidado, planeando mi respuesta con detalle. Primero fui al banco y abrí una cuenta nueva a mi nombre. Separé parte del dinero que teníamos en la cuenta conjunta, no todo, solo una cantidad que me aseguraba poder moverme sin depender de ella. También fui al trabajo y pedí que el sueldo lo depositaran ahí a partir del mes siguiente. Nadie me hizo preguntas, el encargado de administración solo me pidió una firma y ya. Luego fui al seguro del coche y lo pasé a mi nombre, eliminándola como conductora adicional.
No tenía intención de dejarle el coche si todo explotaba. No por venganza, sino porque no iba a permitir que lo siguiera usando como si nada. Durante esos días, comencé a hablar con un abogado. No era un amigo cercano, pero nos conocíamos de cuando su coche pasó por el taller. Le expliqué la situación sin adornos. Le dije que tenía sospechas sólidas, que necesitaba proteger mis intereses y que no quería perder tiempo en un proceso largo si la cosa iba a terminar mal. Me pidió pruebas, así que le entregué la grabación, las fotos que había sacado desde el bar en Jorge Juan y un informe que un conocido mío, detective privado, había armado en 2 días tras seguirla desde el trabajo hasta la casa de ese tipo. El informe era breve, pero directo. Fechas, horas, dirección. Todo encajaba. Ella había estado visitando ese piso al menos 3 veces en 2 semanas. Siempre después del trabajo. Siempre con una excusa distinta para llegar tarde a casa. El abogado me dijo que, con ese material, tenía suficiente para presionar una separación con condiciones favorables para mí, especialmente si quería conservar el piso y evitar pagar pensión compensatoria. Le dije que por ahora no iba a presentar nada, pero que quería tenerlo listo. El siguiente paso fue hablar con alguien que sabía que iba a ayudarme sin hacer preguntas, mi hermana. Siempre había sospechado de Laura. Nunca fue especialmente cercana a ella, y aunque jamás me dijo nada directo, me lo había hecho notar en pequeñas frases, en silencios incómodos cuando le contaba cosas. Le pedí que me ayudara con la mudanza. Le dije que no podía explicarle todo por teléfono, pero que iba a necesitar su ayuda para mover mis cosas sin que Laura supiera. Me dijo que contara con ella, sin condiciones. Nos organizamos para el siguiente sábado por la mañana. Laura tenía una jornada de formación fuera de Madrid, supuestamente, y se iría el viernes por la noche. No pensé preguntarle si eso era cierto, no me interesaba más comprobar lo obvio. Cuando saliera por la puerta, yo empezaría a sacar todo. La noche del viernes fue tensa. Ella estaba nerviosa, se notaba en cómo revisaba su bolso una y otra vez, en cómo miraba el móvil cada 2 minutos, en cómo evitaba quedarse mucho rato en la misma habitación que yo. Me dijo que volvería el domingo por la tarde, que me dejaba comida en la nevera por si no quería cocinar. Le dije que no hacía falta, que ya me las apañaría. Ella asintió sin mirarme a los ojos. Salió por la puerta sin darme un beso, sin un gesto de afecto. No era necesario. Ya no quedaba nada de eso entre nosotros. Apenas cerró la puerta, respiré hondo, llamé a mi hermana y le dije que pasara por casa en 1 hora. No íbamos a sacar muebles, ni electrodomésticos. Solo mi ropa, mis documentos, herramientas del taller que guardaba en el trastero y todo lo que consideraba mío desde antes del matrimonio. Metimos todo en cajas, sin ruido, sin pausa. A las 5 de la tarde, ya estaba todo en su coche y en el mío. Me fui a su casa con las llaves en el bolsillo. No iba a cambiar cerraduras todavía, pero tenía claro que no pensaba volver a dormir allí. Esa misma noche envié un correo a Laura. No un mensaje, no una llamada, no un papel físico. Un correo breve, directo, donde le explicaba que me había enterado de todo, que ya no iba a esperar más explicaciones, que tenía pruebas, que no necesitaba escuchar su versión y que el lunes recibiría una carta formal del abogado para comenzar los trámites de separación. No usé insultos, no usé amenazas, no escribí nada que pudiera jugar en mi contra. Solo hechos. Ella no contestó. El sábado por la noche, supe por una conocida en común que había vuelto a Madrid antes de tiempo. No fue a casa. Se quedó en casa de una amiga, o al menos eso fue lo que dijo. Yo ya no estaba pendiente de esos detalles. El domingo recibí 2 mensajes seguidos. Uno decía que necesitaba hablar, que lo había pensado mejor, que no quería perderme. El otro decía que no entendía por qué me había ido sin avisar, que eso era una traición, que yo también tenía cosas que explicar. No le respondí.
Ya no tenía nada que explicarle a alguien que llevaba semanas escondiéndome su doble vida. Lo peor ya había pasado. Ahora venía lo difícil, reorganizar mi vida, cuidar mis pasos, asegurarme de que ella no intentara darle la vuelta a todo. El lunes, el abogado le envió la carta. No tuve que hacer nada más. Ese mismo día ella me llamó 3 veces. No contesté. Me escribió diciendo que estaba dispuesta a hablar de todo, a contarme cada detalle, que lo sentía de verdad. Me escribió que no quería que nuestra historia terminara así, que habíamos pasado muchas cosas juntos, que merecíamos otra oportunidad. Leí cada palabra en silencio, sin responder. Esa noche, cuando me senté en la cama de la habitación de invitados en casa de mi hermana, me di cuenta de que, por primera vez en semanas, no tenía ansiedad en el pecho. No estaba bien, no me sentía feliz, pero había tomado el control de una situación que me había destruido desde dentro. Y eso, en ese momento, era suficiente. La última vez que nos sentamos frente a frente fue en un bar tranquilo, uno que quedaba cerca de donde ella vivía antes de conocernos. No era un lugar con historia para los dos, no era simbólico ni especial, simplemente era neutro, sin carga emocional, sin recuerdos compartidos. Lo elegí porque sabía que no se iba a desviar por nostalgia ni iba a intentar usar el lugar para suavizar lo que íbamos a hablar. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo, mirando el móvil, con la cara tensa y el pelo suelto, como si hubiera intentado no parecer afectada, pero sin lograrlo del todo. Me acerqué, me senté sin decir nada, y pedí un café. Ella no dijo nada al principio, esperó a que el camarero se alejara y me miró sin sonreír, sin llorar, sin intentar tocarme. Me dijo que no entendía por qué había cortado todo de forma tan fría, que después de tantos años juntos merecía una última conversación. Le respondí que por eso estaba allí, para cerrar lo que quedaba sin convertirlo en otra pelea ni en un intento de arreglo inútil. Ella bajó la mirada y dijo que no había querido hacerme daño, que todo lo que había pasado se le había ido de las manos, que no tenía la intención de llegar tan lejos. Le dije que no hacía falta repetir esas frases, que lo sabía, que ya había escuchado lo mismo demasiadas veces en otras palabras, y que en ese punto no me interesaban las intenciones, solo los hechos. Me preguntó si estaba con otra persona. Le dije que no. Se sorprendió. Me preguntó si pensaba rehacer mi vida pronto. Le dije que no tenía prisa por eso. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no, que la rabia ya se me había pasado, que ahora lo que sentía era otra cosa, una especie de distancia total, como si hubiéramos sido 2 personas que compartieron una etapa y que ahora no tenían nada más en común. Ella dijo que eso le dolía más que si la hubiera insultado. No contesté. Pasamos unos minutos en silencio. Ella se acomodó en la silla, respiró hondo y dijo que, aunque no lo creyera, había estado pensando mucho en todo lo que hicimos mal los dos. Que no iba a justificar nada, pero que había cosas que la empujaron a desconectarse, que no fue algo de un día, que no fue solo Sergio, que lo nuestro se venía deshilachando desde hacía tiempo. Le dije que si lo pensaba así, lo lógico habría sido hablar antes de irse con otro. Me dijo que tenía miedo, que no quería enfrentar la posibilidad de que yo también hubiera perdido el interés, que prefería huir a ver cómo se deshacía lo poco que nos quedaba. Le pregunté si me había dejado de querer. No respondió directamente, solo dijo que ya no sabía cómo se sentía, que se había confundido tanto con todo que ahora no distinguía si lo que quedaba entre nosotros era amor, culpa o costumbre. Le dije que para mí ya daba igual, que en cualquier caso no era suficiente para seguir juntos. Me miró con los ojos rojos, pero sin lágrimas. Dijo que me admiraba por cómo había manejado todo, que esperaba que yo pudiera reconstruir mi vida con más claridad que ella. Le dije que no lo hacía por admiración ni por orgullo, que simplemente necesitaba volver a respirar tranquilo, dormir sin pensar, vivir sin revisar cada gesto o cada palabra buscando señales. Me preguntó si en algún momento había sospechado antes de ese mes. Le dije que no,
que confiaba en ella plenamente y que justamente por eso me había dolido tanto. Dijo que no esperaba que le creyera, pero que no tenía una larga lista de engaños, que Sergio había sido el único y que lo había elegido porque le ofrecía algo que sentía que ya no existía en nuestra relación. Le pregunté si seguía viéndose con él. Me dijo que no, que había terminado todo cuando recibió la carta del abogado, que el miedo a perderlo todo la despertó de golpe. Le pregunté si eso significaba que solo me valoraba cuando la enfrenté con hechos. Se quedó callada, asintió con la cabeza, y dijo que tal vez sí, que no se había dado cuenta de lo que tenía hasta que lo perdió. Le dije que no buscaba una confesión perfecta ni un acto de redención, que no estaba allí para juzgarla, que no necesitaba que se culpara ni que intentara limpiarse. Le dije que lo único que esperaba era que asumiera que el daño ya estaba hecho y que la única forma de no seguir lastimándonos era aceptando que esto se había terminado. Ella dijo que le costaba imaginarse sin mí. Le respondí que yo también estaba aprendiendo a imaginarme sin ella, que no era fácil, pero que ya había empezado, y que cada día pesaba un poco menos. Me preguntó si algún día podríamos ser amigos. Le dije que no me salía ser amigo de alguien que me rompió de esa forma. Me dijo que entendía, que lo respetaba, que no me iba a buscar más. Terminamos el café en silencio. Pagamos cada uno lo suyo. Nos levantamos, salimos del bar y nos quedamos parados en la acera, sin saber si darnos la mano, si abrazarnos, si simplemente girarnos y seguir. Me adelanté y le dije que se cuidara. Ella dijo lo mismo. Se fue hacia la derecha, yo hacia la izquierda. No miré atrás. No me detuve. Solo caminé, con paso firme, sin prisa pero sin dudas. No me sentí liberado ni feliz. Tampoco destruido. Era una calma rara, una mezcla de certeza y cansancio, como si después de todo ese tiempo hubiera llegado a un punto donde ya no importaba entender todo, solo aceptarlo. Los días siguientes fueron tranquilos. Me mudé a un estudio que alquilé cerca del trabajo. Empecé a salir más con los del taller, a reencontrarme con gente que había dejado de ver por culpa del encierro emocional en el que había vivido. No hablaba mucho del tema, solo con mi hermana y con el abogado, lo necesario. Cuando me preguntaban por Laura, decía que habíamos terminado y que prefería no entrar en detalles. No porque me avergonzara, sino porque no quería hacer de esto una historia para entretener a otros. Era mi historia, mi dolor, mi cierre. La carta de divorcio fue firmada por ambos sin más discusiones. Ella no pidió nada fuera de lo acordado. Aceptó las condiciones, cedió con el piso, no puso problemas con el coche. Supongo que entendió que no tenía margen. O simplemente ya no quería pelear. Yo no le guardo rencor. No quiero eso en mi mochila. Pero tampoco le deseo suerte, porque no siento que haya sido solo un tropiezo. Fue una decisión consciente, repetida, protegida por mentiras, y no hay forma de borrar eso con una disculpa o con lágrimas. Hoy me levanto sin miedo a lo que pueda pasar. No digo que estoy bien del todo, pero ya no estoy atrapado. Tengo espacio para pensar, para equivocarme, para descansar. No estoy buscando rehacer mi vida con nadie. No estoy buscando nada. Solo quiero estar en paz un tiempo. Quiero recuperar esa versión de mí que dejé de lado sin darme cuenta, cuando empecé a confiar tanto en otra persona que dejé de escucharme. Ahora camino solo, sí, pero con la cabeza alta. Y eso, después de todo lo que viví, ya es bastante.